buenos días. Se van conectando las personas desde Chile, Colombia, México, Perú, Brasil. Vayan poniendo por favor en el chat desde qué parte del mundo nos están acompañando hoy. Muy bienvenidos al Book Talk Latam Descubre las tendencias HR que marcarán este 2023. Mi nombre es María Luisa Arauz, yo soy Brand Manager de Book y hoy día voy a estar moderando este panel con speakers internacionales que ya voy a presentar. Para comentarles brevemente qué es Book mientras la gente se va integrando al webinar, para quienes no nos conocen, nosotros somos una plataforma integral para acompañar al área de personas a lo largo de todo el journey del colaborador y sus procesos, desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional. Fuimos fundados el año 2017 con desarrollo en Chile. Nuestro propósito es crear lugares de trabajo más felices. Y si ven a un lado en el mapita, ya contamos con presencia en Latinoamérica, en Chile, Colombia, México, Perú, y a puertas de abrir oficinas en Brasil, donde está Marcelo. Así que abajo aparecen todas nuestras certificaciones legales, todo lo que también se va adaptando según la localidad de cada país. Nuestros pilares se basan en cuatro, se dividen en cuatro. El primer pilar tiene que ver con atraer, donde contamos con un módulo de selección y onboarding. También tenemos un pilar de gestiona, donde tenemos gestión de personas, remuneraciones, asistencia, firma y gestión documental, adelantos de sueldo. También tenemos el pilar de potencia, donde tenemos gestión del desempeño, capacitaciones continuas, productividad. Y por último, el pilar de compromete, donde contamos con beneficios para los colaboradores, encuestas, comunicación y reconocimiento, y todo esto enmarcado en un portal del colaborador. También al ladito abajo pueden ver que también tenemos los primos o hermanos chicos de Book, que es Bookplay, que son masterclass con speakers para capacitar a las personas. Tenemos también Ninja Excel para aprender de esta herramienta tan útil. Tenemos nuestra encuesta para medir la felicidad Building Happiness. Y por supuesto Bookstarter, que es nuestro software gratuito para colaboradores y organizaciones de hasta 20 personas. Vamos a comenzar ahora, ahí van saludando en el chat desde Colombia, desde Barranquilla, desde Perú. Ahí nos van Jorge, Eduardo, John, Betel. Buenos días a todos, qué rico tenerlos aquí. Ahí sí. Vamos a continuar. Entonces, hoy día vamos a hablar sobre tópicos bien interesantes, sobre las tendencias de gestión de personas que van a marcar este año. Vamos a conversar sobre un mundo laboral más humano, sobre People Analytics, herramientas de inteligencia artificial, desarrollo de competencias, qué va a pasar con el teletrabajo, ¿se va a quedar para siempre? Y por supuesto, plataformas de gestión de personas que van a ayudar también a la digitalización. Vamos a comenzar también presentando a los speakers. En primer lugar estamos con Liliana Alvarado. Liliana es vicerrectora académica de la Universidad Tecnológica del Perú, cuenta con un doctorado en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Politécnica de Cataluña, además de un MBA en ESAN. Actualmente es vicerrectora académica de la Universidad Tecnológica de Perú y directora general de Escuela de Posgrado de la misma universidad. Además es escritora y autora del libro Brainketing y presidenta del Instituto de Transformación Digital CC-UNI y Local Chair de Neuromarketing Science y Business Association. Hola Liliana, buenos días. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. La verdad me siento muy honrada de estar acá. Si bien mi tema no es recursos humanos, me encanta el tema y trabajo muchísimo a través de la neurociencia tratando de entender el comportamiento humano. Gracias por invitarme. Muchas gracias, Lili. Increíble todo lo que vamos a aprender de ti hoy. También estamos con Alejandro Ureña. Alejandro es co-founder y Chief Innovation Officer de Evolutive Agency. Alejandro ha ayudado a las empresas a evolucionar su cultura laboral, enfocándose en el bienestar integral de sus colaboradores, liderazgo y diversidad de talento para lograr equipos de alto rendimiento. Ale tiene una maestría en desarrollo de liderazgo de la Universidad de Barcelona, tiene una especialidad en creación de equipos de alto rendimiento de la Universidad de Pensilvania y otra especialidad más en neurociencia médica de la Universidad de Duke. Ale, ¿cómo estás? Gracias por estar acá. ¿Qué tal? Muy, muy feliz de estar con ustedes. Emocionado de este panel. Creo que vamos a tener una conversación increíble. Así que gracias por invitarme. Gracias a ti, Ale. Increíble la conversación que vamos a tener hoy. Y desde Sao Paulo, Brasil, nos acompaña Marcelo Nobrega. Marcelo es especialista en innovación y tecnología en recursos humanos, consultor en HR Techs.
Marcelo es doctor en Ingeniería y profesor del Máster de la Universidad Fundación Getulio Vargas. Cuenta con 20 años de experiencia como ejecutivo de recursos humanos en corporaciones multinacionales. Ocupó la posición de VP de recursos humanos en empresas como McDonald's Brasil, LATAM Airlines, Reckitt Benckiser, Repsol YPF y British Petroleum. Además, autor del libro Usted está contratado y host del podcast que tiene ese mismo nombre. Hola Marcelo, obrigado por estar acá. ¿Cómo estás? Hola María Luisa, sí, bien, es un placer estar aquí contigo, Liliana, Alex y toda la gente que está ahí en América Latina. Espero ver pronto Book en Brasil con una Eso oficina mismo. muy linda. ¿Eh? Esa es la idea, esa es la idea. Gracias Marcelo por estar con nosotros. Bueno, no está de más decir que cualquier duda que vayan teniendo, por favor en el chat vayan haciéndola. Si quieren levantar la mano, si alguien quiere hablar en voz alta, háganlo, tengan la confianza. Aprovechemos a Lili, Marcelo y Ale que nos acompañan hoy. Vamos a comenzar entonces con el primer tópico: un mundo laboral más humano. Quiero abrir acá la conversación, no sé quién quiere comenzar, queremos conocer un poquito desde su propia experiencia. Lili, si quieres puedes comenzar tú. Ok, ¿Cuáles son creo que las prioridades un poco de los colaboradores, si han ido cambiando? ¿Qué habilidades tienen que tener los líderes hoy? ¿Cómo ves tú este panorama? Ok, yo creo que las generaciones que hoy día aparecen y que antes no eran tan importantes han hecho que también surjan una serie de cambios, porque cada una de las generaciones vive los acontecimientos del tiempo. Antes los baby boomers pues eran los que venían después de la Segunda Guerra Mundial y se dedicaban al trabajo y a la familia. Luego vinieron los de la generación X que cambiaron totalmente, que eran mucho más enfocados en sí mismos. Luego vino la generación millennial, de la cual todo el mundo hablaba y decía, no, que son diferentes. Sí, son diferentes, pero a mí me encantaban porque comenzaron a tomar conciencia social de una serie de cosas que no teníamos antes. Luego la generación Z, que es la generación del instante, que quiere las cosas ya. Y si nosotros, como líderes, no aprendemos a gestionar a cada una de estas generaciones que tiene diferentes intereses, porque todas comparten el mismo entorno laboral, creo que vamos a tener algunas dificultades en ejercer nuestro liderazgo. Yo creo que una de las habilidades más importantes que tenemos que tener son gestionar nuestras emociones, habilidades emocionales, como nos podríamos llamar, ¿no? Yo creo que cada generación es distinta y por otro lado, creo que la pandemia nos ha llevado a pensar de manera distinta, a valorar cosas que antes no valorábamos y las dábamos por sentadas, como el valor de la familia o el valor de mi tiempo libre, o qué es lo que debo hacer y no hacer dentro de la organización. Yo creo que por ahí estamos enfocando las prioridades, ¿no? Los colaboradores hoy día sienten, piensan y deciden de manera diferente de lo que pensaban antes. Uh-huh. Y Marcelo, ahí, bueno, de acuerdo a lo que contaba Liliana, que en el fondo las prioridades han ido cambiando. Hoy día los soft skills son una base que toda organización debe tener. ¿Cómo puede un líder enfrentarse a poder satisfacer las necesidades que cambian tanto, que son tan diferentes entre generaciones? Primero, conociéndolas, ¿no? Hablando con la gente, charlando con la gente y escuchando con atención qué es lo que mueve cada uno. En este momento, más que nunca, es necesario que los líderes estén muy cerca. Estamos todavía en un momento de cambio, en un momento de incertidumbre, y acercándose a la gente le damos más seguridad y les conocemos mejor. Y es el rol del líder entregar lo que cada uno busca en el trabajo, ¿no? Y lo que estaba comentando Liliana, que las generaciones más nuevas que están adentrando el mercado de trabajo hoy, miren hacia el trabajo, hacia las empresas de manera distinta que las generaciones que ya están ahí, que ya son más maduras, ¿no? Y una recomendación de lectura para todos. Frédéric Laloux
el libro es Reinventando las Organizaciones. Y él muestra cómo a lo largo del tiempo las organizaciones van cambiando para incorporar las necesidades, las expectativas de las nuevas generaciones. Y es justo lo que está pasando ahora, ¿no? Queremos estructuras más planas, con líderes y menos jefes, más colaboración, más equilibrio entre la vida laboral y la vida personal. Son todos cambios que la nueva generación demanda de las empresas, y las empresas tienen que cambiar. Si no cambian, no van a encontrar los talentos que necesitan. Muy de acuerdo. Ahí, o sea, en el fondo, como tu recomendación es conocer y escuchar al colaborador para poder hacer un buen manejo de expectativas. Acercándose y de manera regular y frecuente. Sí. Perfecto. Ale, ¿cómo lo ves tú desde Evolutive Agency? ¿Cómo lo ves desde que también tú te dedicas a crear equipos de alto rendimiento? Bueno, yo creo que esto tiene que ver con amplificar y utilizar la mayor cantidad de herramientas de comunicación, que son tanto técnicas como en términos de habilidades, ¿no? Somos una especie social que a veces se nos olvida que tenemos que nutrir esas habilidades sociales constantemente. A pesar de que sabemos hablar, no todos sabemos comunicarnos, no todos sabemos escuchar adecuadamente. Entonces, para mí es desde la base, ¿no? Un líder que tiene empatía, que escucha, que contacta, que genera diálogos, que se atreve a tener conversaciones difíciles, ¿no? Porque a veces eso incluso se evade completamente. Pero donde hay un líder que tiene estas habilidades humanas, es mucho más sencillo. Y entonces también la idea es entrenar constantemente, es incentivar y sostener los espacios, ¿no? Cuando hay interés, entonces podemos agendar espacios de conversaciones difíciles, tener estos momentos de radical candor, ¿no? De momentos de honestidad radical en donde nos decimos las cosas con asertividad, pero nos cuidamos también al decirnos estas cosas. Yo creo que más allá de lo técnico, más allá de esta visión que podemos ir hablando, ¿no? Hay muchas necesidades en términos de liderazgo hoy, pero básicamente es eso. ¿Qué tanto nos escuchamos, qué tanto nos entendemos y qué tanto sostenemos conversaciones difíciles para ser más humanos y para permitirnos ser más humanos en nuestros lugares de trabajo? Muy de acuerdo, Ale. Ahí, como dice abajo esta slide, la idea es poder priorizar el bienestar físico y emocional, también como parte de la experiencia del colaborador, ¿no? Acá, bueno, un poquito, esa imagen la había puesto Lili, esta Sí, ahí, justo, cercanía entre lo yo tecnológico y quería, lo humano. Ujú. sí, yo quería explicar un poquito cómo la transformación digital nos ha invadido, ¿no? Pero utilizamos herramientas del siglo XXI para el entorno digital, pero muchas veces para el entorno laboral seguimos o creemos que las herramientas del siglo XX todavía funcionan. Y esto definitivamente ya no es así, porque el mundo ha cambiado. No solamente cambia el mundo, cambia el entorno, cambian las personas y tiene que cambiar el entorno laboral, el clima, la cultura. Hoy día es totalmente diferente, ¿no? A mí me enseñaron a trabajar hasta morir. Y yo creo que la gente que trabaja conmigo trabaja lo que tiene que hacer y cumple sus responsabilidades y más nada. Y así es como tenemos que trabajar hoy día. Ser felices, no ser esclavos de un determinado trabajo porque nos guste. Es más, cuando me encanta mi trabajo, yo puedo dedicarle más tiempo. Pero es porque yo quiero, porque la experiencia que vivo me hace ser feliz. Siempre hablamos de la experiencia del cliente y debemos tener en cuenta que nuestros colaboradores son nuestros clientes internos, ¿no? Y ya no más son nuestros recursos. Eso ya no existe, esa palabra ya no se usa, porque hoy día, aquí quiero con respecto, si me pasas al siguiente slide, vamos Sí, claro. a ver, increíble cómo el tiempo para alcanzar 1 millón de usuarios. O sea, nos vemos que Netflix se demoró, ya no hablamos de otras herramientas que se demoraron más tiempo que la televisión, porque esto ya es antiguo, 3.5 años. Y el ChatGPT se demoró 5 días en alcanzar 1 millón de usuarios. Entonces la tecnología nos invade todo el rato y no podemos separar la tecnología de nuestra vida. Este aparatito está conmigo todo el día, es mi segunda sombra.
Entonces, tengo que entender que el ser humano es humano, pero es bien digital también. Y no sé si pasamos al siguiente, por favor. Y hay que encontrar el equilibrio entre lo humano y lo digital. Porque cuando hablamos, por ejemplo, no, hay que poner un chatbot. Sí, pues, pero ¿en qué momento lo interactúo? Cuando interactúas con una empresa, tú dices, por favor, quiero hablar con una persona. Sí. Entonces, exactamente igual cuando funcionan en las organizaciones, que aquí tienes las respuestas más frecuentes. Respuesta a las preguntas más frecuentes. Y tú le dices, ¿y en qué momento hablo con una persona? ¿En qué momento le cuento realmente cuál es mi problema personal? Entonces, yo creo que hay que encontrar un equilibrio entre lo que es humano, lo que es digital, y qué es lo que nos conviene o qué es lo que no nos conviene hacer, ¿no? Y como decía Marcelo, estoy totalmente de acuerdo y lo referenció o refrendó Alex cuando dijo hay que conocer a las personas y para que conocerlas hay que hablar con ellas, hay que buscar los espacios. Yo les quiero contar una experiencia propia. Cuando recién comenzó la escuela de posgrado de la UTP hace 8 años, éramos 8 personas y celebramos el cumpleaños de cada uno y yo personalmente le llevaba un regalo y mi CEO me decía, esto no puede permanecer en el tiempo porque van a ir creciendo. Claro, hoy día somos más de 50 personas, seguimos celebrando los cumpleaños uno por uno, no juntamos los del mes, seguimos celebrando los cumpleaños. Algunos participan de forma habitual, otros de forma presencial, pero ya se hace difícil, pues sí le compramos una torta, pero se hace difícil el regalo, porque ya no hay presupuesto que alcance, ¿no? Entonces, Claro. sí, esa conexión que tiene que haber con nuestros colaboradores es vital. Y la última creo que tenía que ver con la pandemia ha sido el gran catalizador de la transformación humana. Y yo creo que no es que el mundo laboral es más humano, tiene que ser más humano, y porque, si pasamos al siguiente, el ser humano hoy día es más humano. Y creo que la pandemia fue el gran corte, Sí. ¿no? APDP, antes de la pandemia y después de la pandemia, porque hoy día no hay alternativa. El ser humano es cada día más consciente de que tiene una serie de herramientas que están a su alcance, pero sigue teniendo emociones, sigue teniendo sensaciones, sigue viviendo, sigue siendo un ser humano, ¿no? Entonces creo que por ahí va el tema. Muy de acuerdo. Y ahí, como dices tú, Lili, se han ido cambiando el orden de prioridades. Antes, bueno, su generación, las generaciones de mis propios papás, todo era el trabajo. Todo era el trabajo y había que proveer y listo. Ahora no, ahora nosotros priorizamos el equilibrio, la vida personal, el hacer deporte. Cambian las prioridades, por lo tanto creo que ahí está un poco el desafío de convivir con la tecnología, pero seguir siendo humanos, ¿no? Así es. Y pasamos al segundo punto también que es otra tendencia que se viene también este año, que ya ha comenzado cierto tiempo, el People Analytics. Esta herramienta es, como la definición en sí, es el uso del análisis técnico para comprender y optimizar el lado humano de las organizaciones. Según un reporte de Deloitte, sobre un 70% de las empresas utiliza People Analytics para mejorar su performance. Ahí un poquito, cuéntanos, Ale, ¿en qué consiste esto? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cómo llevarlo dentro de una organización? Claro. Aquí seguro podríamos tener una conversación con Marcelo bien interesante, que tiene una experiencia ahí de primera mano generando tecnología, ¿no? Pero al final esto se trata de 3 cosas importantísimas que pueden aplicarse en cualquier organización. Uno es tener una hipótesis correcta, ¿no? O sea, ¿qué es lo que queremos saber realmente y por qué queremos saberlo, ¿no? Para que justamente podamos diseñar experimentos en donde tengamos los datos adecuados. Porque datos hay una cantidad enorme, en todos lados. Todas las empresas generan una cantidad increíble de datos. Entonces, cuando lo hablamos desde el lado de la gente, no es necesario tener y medir todo, sino solamente entender adecuadamente para qué vamos a usar estos datos, porque si no, y esto pasa mucho, ¿no? Podemos conectarnos, estar sacando, pero no usar nada de eso y eso se convierte en algo tremendamente frustrante. Entonces, importante eso, ¿no? Partir de una hipótesis adecuada, medir lo que realmente necesitamos medir y aprovechar los datos continuamente. He visto en muchas empresas que, o
sea, hacen un diagnóstico, toman una cantidad de datos y solamente lo miran a nivel estratégico un par de veces al año, ¿no? Y eso no sirve. Al final, la idea del People Analytics es tener un pulso constante de la gente para que sepamos cómo pivotar y cómo hacer cambios de inmediato, ¿no? ¿Qué pasa cuando un área, cuando una persona, un líder, no tienen lo que necesitan, cuando no están realmente motivados o no están llegando? Hay que saber por qué y no solamente un juicio a priori, ¿no? Entonces eso es importante. Ale, Por otro lado, sí, claro. tengo una pregunta ahí. Claro. ¿Cómo poder llevar, o sea, cómo bajar a la parte cuantitativa algo que es cualitativo? No sé si me explico. Como estamos hablando de personas, ¿cómo poder llevarlo al número? Claro. Ahí ya nos podríamos meter en una discusión de método científico con Lili, ¿no? Seguramente. Pero, ¿tú qué opinas, Lili? Justo te lo preguntaría a ti más bien eso. Mira, la verdad, perdóname, me desconecté en este segundo. Sí. No, ¿Me vuelves justamente, a preguntar, por favor? Sí, ¿cómo podemos transformar una característica cualitativa en un dato, ¿no? En un dato cuantitativo, en términos de ciencia, justamente, ¿no? Ok, mira, definitivamente es súper difícil porque está en el nivel de percepción de las personas, Exacto. ¿no? Yo puedo percibir de una manera un evento y tú puedes percibirlo de otro, yo lo puedo calificar como 10 y otra persona calificarlo como 5. Justo estaba conversando con David, que es mi director académico, que está haciendo su tesis doctoral, y él está midiendo la satisfacción de los alumnos. Yo le decía, pero no puedes preguntar tantas, no puedes hacer tantas preguntas que no puedas, que sean totalmente, que las respuestas sean totalmente emocionales, ¿no? Claro. Porque qué tan satisfecho estoy depende de cada persona y del momento que estoy viviendo yo en mi vida, porque biológicamente todos los seres humanos somos iguales, culturalmente somos distintos, pero lo que prima es la experiencia que vivimos y cada uno tiene una experiencia distinta, tiene expectativas distintas. Entonces, ¿cómo medir si lo que estoy haciendo está bien o está mal? Va a ser de alguna manera en función de lo tangible que le doy, porque la intangibilidad, y además la intangibilidad pesa mucho más, ¿no? El 85% de las decisiones que tomamos son inconscientes y esas se sustentan en mis experiencias pasadas, en mis emociones, en mis recuerdos, en el mood que estoy sintiendo en ese momento. Entonces, medirlo, uy, se hace como que muy Es difícil, complicado. ¿no? Es complicado. Sí, yo me gustaría dar como una perspectiva y después preguntarle a Marcelo también, ¿no? Pero tomando en cuenta esta imagen que ven acá, esto es un tipo de análisis de red organizacional que de alguna forma conecta estos dos espacios, ¿no? Básicamente lo que sucede aquí es que yo te envío una encuesta y te pregunto por tus principales relaciones. No tienen que ver con jerarquía, no tienen que ver con tu equipo, sino quiénes son esas personas que son clave para que tú hagas tu trabajo. Y esto nos genera una red, ¿no? Nos genera un mapa en donde podemos darnos cuenta de quiénes son las personas que están más conectadas, menos conectadas, quiénes están en la periferia, quiénes están en el centro de la organización y cómo se generan estos puentes. Esto ya es análisis justamente de datos que tienen que ver con una característica cualitativa, porque es mi relación con otra persona, pero también lo podemos cuantificar en un mapa que nos da un dato de cercanía, de qué tan puente es una persona respecto a otra, ¿no? Qué tan rápido es llegar de un punto A a un punto Z, ¿no? Y quiénes son esos conectores clave. Esto es muy importante entenderlo en las organizaciones. El análisis de redes organizacionales nos permite entender de qué forma se comunica a la gente realmente más allá de la jerarquía, ¿no? Porque hablaba hace un momento, Marcelo, de las organizaciones un poco más horizontales, las organizaciones evolutivas, ¿no? Justo llegar a este nivel turquesa que habla Lalú, ¿no? En donde pues ya no hay una jerarquía tangible, donde no hay un control tangible. Para este tipo de cosas es importante entender datos, ¿no? Comprender cómo está formado este mapa y justamente otras capas que podemos agregar a este tipo de análisis es entender la calidad de la información, la calidad de la relación, agregarle un componente de cualquier KPI, ¿no? Un nivel de desempeño, cómo estamos vendiendo, cualquier cosa, ¿no? Temas financieros, temas de edades, etcétera. O sea, se pueden hacer una cantidad de segmentaciones gigantes, ¿no? O sea, el análisis de datos hoy nos permite hacer cosas tremendas, ¿no? Podemos ir a
a identificar desde una persona muy puntual hasta todo un grupo y temas de comunidades bien interesantes. Si me ayudas, creo que con la siguiente ahí podemos ver una Sí, cosa como muy concreta, claro. que es justamente, esta es una red real de una empresa en donde básicamente están condensados por clusters todas las personas que pertenecen a ciertas áreas. Y lo que vemos aquí es cómo las áreas conviven unas con otras, más allá de la jerarquía, ¿no? Más allá de las estructuras, ¿no? Cómo piden información, cómo generan información. Y esto es bien interesante cuando lo mapeamos, poder aprovecharlo. Entonces, cierro mi intervención, dejársela a Marcelo, en términos de que es importante usar datos y una de las formas más fáciles para usar datos es generar visualizaciones e historias y narrativas adecuadas con los datos, ¿no? Y esto requiere un nuevo nivel también de habilidad. No es suficiente contar un equipo de datos, sino necesitamos un equipo que sepa interpretar, visualizar y hacer fáciles los datos para el resto de la organización, de forma que todos los líderes puedan utilizar y darnos cuenta de, oye, mira, qué interesante que nuestro equipo está alejado de este otro equipo, y entonces cómo generamos un puente, cómo generamos interacciones, team buildings, etcétera, ¿no? Generar también pues un efecto humano, como hablábamos al principio, más potente a través de los datos. Entonces, ahí hay algunas ideas que podemos seguir. Marcelo, ¿qué Que- opinas de estos mapas Sí, conceptuales que nos muestra Ale? no, me encanta trabajar con redes o intentar entender las redes informales que existen en las empresas, porque las empresas son estructuras formales. Hay gente que tiene autoridad, pero tal vez no tenga influencia. Y por eso un 70% de los proyectos corporativos fallan, porque ponemos gente que tiene posición de gestión, pero no liderazgo sobre los otros. Y aquí vemos en estos mapas la colaboración, cómo es la colaboración en la empresa. Y en vez de poner gente que tiene autoridad, pone gente que tiene influencia liderando proyectos. Y podemos buscar a esta gente mirando mapas como estos. Si vuelves una Sí, pantalla, María Luisa, aquí sí, entonces la persona en verde es una persona influente, ¿no? Los otros buscan a este con dudas y preguntas sobre el trabajo. La persona que están ahí arriba, los tres ahí donde muestras, sí, están alejados de la compañía, ¿no? Y hay cosas que podemos ver mirando a esta figura. Además de buscar gente para liderar proyectos, podemos buscar talentos nuevos de gente que tal vez la empresa debe desarrollar para poner en posición formal de liderazgo. Y gente que no estamos, que no llama la atención en los procesos formales de recursos, pero están ahí en el día a día influenciando a los demás. Pero nos ayuda a hacer más preguntas y mejores preguntas. Y una aplicación que no se ve de inmediato es cómo podemos medir inclusión. Trabajamos mucho en recursos humanos para valorar diversidad e inclusión. Diversidad, podemos armar tablas, ¿no? Con gente de géneros distintos, de generaciones distintas, de razas distintas, pero ¿cómo medir la inclusión? Si una persona realmente se siente perteneciente a una organización. Mire este mapa, la persona en amarillo, aquí abajo, está desconectada, no está conectada a la organización. Puede ser que esta persona sea un cientista, trabaja solo en un laboratorio, y ahí todo bien. Pero puede ser que esa persona represente una minoría y está alejada de los demás. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Sufre discriminación? Puede ser, ¿no? Vamos a investigar, vamos a ver. Entonces, la red nos ayuda a medir inclusión y es la única herramienta, la única metodología que conozco que realmente puede mostrar esto.
Excelente, Marcelo. Ahí van saliendo hartas Vale. preguntas, por ejemplo, respecto a esto. ¿Tendrían algún, a ver acá, alguna herramienta que ha funcionado o recomiendan para hacer, para llevar a cabo People Analytics y bajar los datos que ustedes recomienden? Pues Bueno, mira, hay varias. Yo conozco, Sí, pero en lo que Marcelo seguramente nos va a contar algunas herramientas, pero yo diría es muy sencillo. O sea, primero es conectar, ¿no? Antes de pensar en herramientas, hay que pensar en el método científico, hay que pensar en la estrategia, porque herramientas existen, hay muchas, ¿no? Y hay tan complejas y tan avanzadas como queramos. Va a depender mucho, uno, del nivel, o sea, de la magnitud, ¿no? De tu organización. No es lo mismo tomar datos de 50 personas que tomar datos de miles de personas, ¿no? Y hay organizaciones gigantes que requieren una sofisticación más grande. Pero si lo vemos desde el lado de la herramienta, nos perdemos de la estrategia. Y eso es bien importante y lo veo mucho en People Analytics, ¿no? Queremos medir porque está de moda medir, ¿no? Y al final es claro. como, no sé, tener un gran laboratorio y empezar a hacer muestras que no tienen sentido. Entonces, no es la herramienta. La herramienta puede ser un Excel, ¿no? Puede ser una encuesta, un Ujú. Forms, un Google Forms. Eso es lo de menos. Pero lo importante es para qué quieres tomar datos, ¿no? Si La no sabes el estrategia. para qué y no sabes la estrategia, no tiene sentido, así de verdad, ¿no? Entonces, eso es una. ¿Qué opinas tú, Marcelo? no, perfecto, Alex, pero de una manera más sintética, lo que digo es empezar pequeño y Mm, con un problema de negocios, un problema que sea importante para el negocio. Es un tema de gente, pero que sea importante para otros. Entonces, empezar pequeño con un problema de negocio. Y lo que yo iba a comentar como herramientas de People Analytics existe una muy sofisticada, muy compleja, el Excel. ujú. Claro, claro. Es simple así, es simple así. Si tenés los datos, ¿no? Y con un Excel y con un jovencito ahí que tenga un cerebro, un cráneo más cuantitativo, haces mucho, ¿eh? Sí. Yo, por ejemplo, yo fui capaz de reducir el turnover en McDonald's en Brasil de un 180% a unos 60% con Excel, con Excel. Pero nosotros teníamos los datos y hacíamos las preguntas y buscábamos el cualitativo para confirmar los insights cuantitativos también, ¿no? Y así fue. Es mucho dinero, ¿eh? 1% de rotación en arcos dorados en aquel momento significaba como unos $50,000. Entonces bajamos 50,000 veces 120 puntos. Mira lo Wow. que logramos ahorrar Increíble. para la compañía, ¿no? Con una mirada más criteriosa, cuantitativa, analítica. Mira, interesante lo que dice, o sea, no solamente ayuda en las relaciones interpersonales, sino que en el core del negocio en temas Claro. numéricos. Eso es muy importante. Oye, muy, muy entretenido lo que nos han ido contando el People Analytics. Ahí en el chat está en llamas ahí con hartas personas comentando, pero tenemos hartos temas más que María, ver. María ¿Cómo? Luisa, un Obvio. comentario antes de seguir, que en la primera pantalla sobre People Analytics decía en el reporte de Deloitte, 70% de las compañías usan People Analytics. No es así, no es así. Es una Ujú. minoría de las empresas que están habilitadas en People Analytics. Hay ahí un océano de oportunidad para los profesionales de recursos humanos abrazar en este tema, que es simplemente cómo tomar decisiones más inteligentes con el uso de Ujú. datos. De acuerdo. Esa es la invitación entonces, es poder, la herramienta es el Excel. Lo importante es la estrategia. Al final. Empezar pequeño, sí. Claro. Una más nada más ahí, junto al Excel, es el Power BI, por ejemplo, que es visualizar datos, ¿no? Es una herramienta muy fácil o sea, no es fácil, no, requiere un experto, pero sí
toma los datos de Excel y nos permite visualizarlos. Y ahí es mucho más fácil hacer interpretaciones también y hacer juego con los datos, que eso es lo importante, ¿no? Es no tener solo el dato, sino de qué forma tenemos una metodología y un marco teórico que nos permite interpretar y conectar esos datos. Porque si no hay esa conexión, o sea, como decía, datos hay Bueno, por millones en todos Ale, lados, ¿no? buenísimo. Ahí si lo puedes compartir por el chat, estaría súper bueno. Ahí también, por Claro. ejemplo, Javier dice, el People Analytics es más de interpretar los datos y analizarlos con expertos en analítica. Julio dice, lo importante es que la toma de datos tenga una razón y genere valor, un diagnóstico, análisis, toma de decisiones. Muy, muy bueno lo que van ahí comentando. Pasamos entonces al tema de las herramientas de inteligencia artificial. Aquí quiero preguntarles un poquito. ¿Qué es lo que se viene actualmente? Se hablan de tantas cosas, de que cuál es el límite, de que los grandes están diciendo, oye, paremos un poco, hagamos una pausa, tenemos que sacar políticas de regularización. ¿Estamos preparados para esta era? ¿Qué es lo que dices tú, Marcelo? Queremos escucharte. No, no estamos preparados y no hay como pausar el ritmo de avance de la tecnología o de la inteligencia artificial. No hay como pausarla. ¿Por qué Elon Musk lo pidió? Porque él mismo tiene una compañía que está desarrollando inteligencia artificial. Tiene otros intereses, ¿no? El tema es si la última pregunta aquí, el último punto, que tenemos que hablar sobre la ética en la inteligencia artificial y cómo usarla, pero y yo igual no veo límite, María Luisa, no hay límite. Mucha gente, para mí es, ¿cómo podemos usar lo que la inteligencia artificial, la máquina, la computadora nos ofrece de mejor, con que nosotros, humanos, tenemos de mejor? Combinar estas cosas para crear un ambiente mejor para la humanidad y para nosotros, ¿no? Pero no es la máquina van a sustituir los humanos o los humanos van a sustituir la máquina. ¿Cómo estamos juntos, no? Para mejorar el mundo que tenemos. Y ahí escuchamos, no trabaje como un robot para no ser sustituido por como un robot, o nunca los robots van a hacer arte o van a cuidar de la salud de la gente. No es así tampoco. Ya hay películas hechas por inteligencia artificial, pinturas fake de Rembrandt, por ejemplo, ¿no? Uno mira ahí 2, 3 pinturas que pueden ser de Rembrandt y una de ellas no es, pero un experto no es capaz de decir cuál es, cuál no es, cuál es la fake. Entonces, no sé, no hay límite. Para mí no hay límite para la inteligencia artificial. Lo mejor es cómo aprender a usarla y convivir con ella. Aquí, bueno, algunos datos, por ejemplo, la tasa de crecimiento anual del mercado de inteligencia artificial será aproximadamente el 30% en 2025, el 84% de las empresas que usan inteligencia artificial en marketing y ventas han aumentado su número de clientes de Salesforce, y la inteligencia artificial afectará al 80% de los trabajos que hoy conocemos. Eso es del ChatGPT también. Entonces ahí, bueno, Alex, ¿qué opinas tú de esto? Ahí Marcelo dice que en el fondo no hay límites, tenemos que adaptarnos, pero ¿cómo lo logramos realmente? La gente está asustada que dice los robots vienen a reemplazarnos. ¿Qué pasa con el ChatGPT? Genial. ¿Cuál es como el consejo que tú le darías a esas personas? Sí, primero empezar con algo muy importante que leí por ahí en LinkedIn, y es que creemos que nos va a quitar el trabajo una inteligencia artificial, y eso no es verdad. Tu trabajo te lo va a quitar una persona utilizando inteligencia artificial. Ojo con eso, porque ChatGPT no funciona solo. Es una poderosísima herramienta, es una serie de algoritmos muy potente, me parece genial que exista. Hay muchas cosas por resolver, pero realmente los que van a estar a la vanguardia son los que saben utilizar prompts, ¿no? Que son estas frases, estas instrucciones que tú le das a la inteligencia artificial para que funcione, ¿no? Y hay que distinguir entre inteligencia artificial y inteligencia artificial general, ¿no? Que es justamente esta inteligencia artificial que es consciente. Esto todavía no existe y no está ni de cerca de existir, ¿no? Entonces, tenemos esta idea como un poco ficticia de lo que es y lo que puede lograr la inteligencia artificial. Y la realidad es que las herramientas que hay hoy, que hay cada vez más, ¿no? Y hay herramientas súper puntuales de inteligencia artificial,
Pero todas estas herramientas son básicamente bases de datos con algoritmos, con una red neuronal que aprende a utilizar esos datos. Y la forma en la que aprende es a través de las instrucciones de un humano. Entonces, sí, después va aprendiendo sola y va generando, y esto es genial, porque nos permite acelerar nuestros procesos. Entonces, básicamente yo creo lo que necesitamos es entender en dónde hay oportunidades en nuestro trabajo para acelerar, ¿no? En dónde hay oportunidades en la empresa para aprovechar, porque hay un proceso tal vez muy manual en términos, por ejemplo, de datos, de entendimientos, de cosas que requieren, le decimos en México, talacha, ¿no? O sea, que es como hacer cosas pequeñitas, ¿no? Y que podrían ser automatizadas para acelerar el ritmo de la organización. Y regreso a lo que decía antes, se trata de estrategia. La inteligencia artificial es una herramienta también, ¿no? Y la podemos utilizar, así como utilizamos Power BI o Tableau, podemos utilizar inteligencia artificial para analizar datos, pero no nos va a servir de nada si no sabemos, uno, de qué forma podemos acelerar nuestros procesos y ser una empresa ágil, ¿no? Ser una empresa que está constantemente innovando y que absorbe todas estas herramientas que trae el mercado para crecer, ¿no? Y esto es un tema de mindset, un tema de, por supuesto, que los líderes tengan una visión hacia el futuro, ¿no? Muy avanzada, y que los equipos puedan implementar rápido. Entonces, soft skills, yo creo que tienen que ver con creatividad, con innovación, con agilidad, con justo también comunicarnos y decir, oye, levantar la mano y decir, ya no quiero tener este proceso manual. ¿Cómo hacemos una herramienta o aprovechamos una herramienta que ya existe en el mercado para agilizar este proceso y que yo entonces puedo utilizar mi gran inteligencia, que nuestro cerebro sigue siendo la computadora más intricada e interesante del universo todavía, ¿no? Aunque hay computadoras cuánticas, pero cómo aprovecho mi cerebro y mi creatividad para algo más interesante, ¿no? Creo que se trata de algo así. Muy interesante ahí lo que dice Ale. No nos viene a reemplazar, sino a enfocarnos en desarrollar otras competencias, que es de lo que Así vamos a es. hablar, ¿no, Lili? A complementar, en realidad, A lo que complementar. nosotros podemos hacer. Exacto. Marcelo, ahí te quería preguntar, ¿cómo pueden herramientas como el ChatGPT, como software de recursos humanos, venir a complementar las áreas de recursos humanos de las empresas? No, totalmente. Y hoy nosotros interactuamos con el chat, nosotros vamos a tener nuestros propios personal assistants, ¿no? Nuestros propios chat GPT, uno para María Luisa, uno para Liliana, uno para Alex, uno para Marcelo, y así va, ¿no? Por ejemplo, sí, entonces, preguntamos ahí a la gente que nos, cuántos de ellos han usado ChatGPT, a ver los A ver, comentarios, preguntemos. ¿para qué han usado? ¿Cómo lo han usado? Sí. ¿Quiénes de acá? Pues mira, Así. Mira, levanten la mano, tenemos más de 200 asistentes. ¿Quiénes de ustedes han usado el ChatGPT? ¿Y quiénes le tienen miedo? Bueno. Viviana, ahí, Ignacio, Isabel, Fer. Y Y nos cuéntenos, pueden contar en los comentarios, ¿no? ¿Cómo lo hacen? exacto. Yo también creo que es importante el cómo, qué han hecho, ¿no? ¿Para Yo, qué por lo han ejemplo, usado? sí, Exacto. yo ya tengo abierta usualmente siempre una pestaña de ChatGPT y de Google, ¿no? Porque Google o sea, está actualizado y ChatGPT no, pero ChatGPT te permite pensar de forma distinta. Entonces no te da las noticias, no te dice qué está pasando, no te dice si es cierto, porque o sea, Claro. utiliza el conocimiento y eso es muy importante, ¿no? No es conocimiento científico o verdadero necesariamente. Mira, ahí van poniendo, lo he usado para crear campañas de comunicación, estrategias, redacción de textos formales, copies en las campañas, introducciones a entrevistas, brainstorming, Bien, para todo, para publicidad, análisis. bien. Realmente, Para todo. ayer estuve conversando con una chica que trabajó conmigo y estábamos jugando con el chat y decía, hola, como experto en neuromarketing puedo ofrecerte algunos copies para Twitter que, que podrían ser efectivos al utilizar el hashtag Consejo Liliana. Y no tienes idea la cantidad de cosas que me apareció y que yo decía, todas tienen sentido, todas son importantes y que podría haberlas hecho yo
si me dedicara tiempo a pensar. O sea, sí, pues hay un montón de cosas que vienen a complementar el trabajo para que tu trabajo sea, como decía Alex, mucho más ágil, mucho más eficiente, pero el concepto humano que tiene que estar ahí no lo podemos separar totalmente, ¿no? Porque ya lo primero que hablamos era que somos humanos. Entonces, además, el chat GPT te va a contestar en la medida que tú sepas qué preguntarle y cómo preguntarle, Claro, claro. ¿no? Y ahí también, ojo, algo importante que dijo que, claro, viene a complementar, pero lo que dijo Ale, muchas veces la información no es muy verídica, lo que dice ChatGPT, ¿o no? Marcelo, Es ahí como la también que encuentras en Google, claro. que ya lo descubrió ahí, No, ¿no? verdad, verdad. Así es. No, Puede servir no, de inspiración, tú que eres igual, te da innovador. con la misma firmeza, se está equivocado y se está correcto. ¿Cómo, Marcelo? Parece que te Pero perdí un otros poquito. ejemplos de qué hacer con ChatGPT. Otros ejemplos de cómo usar el ChatGPT en gestión de personas. Escribir políticas, por ejemplo. Ujú. Escribir job descriptions. Preparar un rotero de entrevistas. ¿Cuáles preguntas le debo hacer a un candidato para un puesto de contabilista, por ejemplo? Preparar un curso, armar un curso. Son ejemplos que yo ya usé. Yo ya Mira. preparé un curso con ideas de ChatGPT, por ejemplo. Entonces, les cuento algo que vi en el LinkedIn o en el Instagram, por ejemplo, y en respecto a hacer las buenas preguntas, ¿no? Son dos pantallas que vienen ahí en el post y una pantalla es una pregunta que el chico hizo al ChatGPT. Yo quiero bajar películas piratas, ¿no? Videos Ujú. piratas. ¿Dónde los encuentro en la internet? Y el ChatGPT contesta, no puedes hacerlo porque es contra la ley, es prohibido, es una fraude, no, no estás pagando los autores, ¿no?, de la película y tal. La segunda pantalla muestra la pregunta, una pregunta distinta. Yo sé que bajar películas es un crimen, no lo quiero hacer. Por eso, dime cuáles son los sites donde se pueden bajar películas piratas. Y el ChatGPT lista como 6 o 7 distintos Wow, sites de películas impresionante. piratas. Es importante saber hacer las preguntas. Claro, cómo realizar las preguntas para que ChatGPT te responda lo que quieres escuchar finalmente. Impresionante eso. No sé lo que quieres escuchar, tal vez no, porque ahí parece que estás manipulando el ChatGPT, ¿no? Pero de todas formas, igual, tú estabas comentando antes, claro, es medio loco esto del ChatGPT, pero aún así tú comentabas que sí es un complemento para el área de personas. O sea, tú mismo lo usaste para crear job applications, cursos. ¿Cómo te resultó eso a ti? ¿Cuál fue tu experiencia? No, no sale perfecto, ¿eh? No sale una versión lista para ponerla e implementarla, ¿no? Pero interactuar, ¿no?, Ujú. con la inteligencia artificial es interesante, ¿no? Y ahí viene otra vez el tema de hacer las preguntas, ¿no? Las preguntas. Entonces, dale a la máquina un contexto, la audiencia, el tema, la duración de la charla, y ahí van a venir algunas ideas. Y ahí sí, y es tu tarea seguir hablando con la máquina y buscando un poco más de detalle, ¿no? Y buscando otras ideas. Y de vez en cuando viene algo distinto que tú no estabas pensando, ¿no? Y ahí darles un poco de atención a ver si vale o no la pena tenerlo en el curso o en el producto que están creando. Perfecto. Abre un poco la perspectiva. Te Mm. trae nuevas. Está bueno eso. Jugar, finalmente es como
abramos un poquito las posibilidades y vayamos viendo si nos funciona y vayamos adaptándonos un Sí. poquito. Eso es súper bueno y bien importante, es jugar. Se trata de jugar. O sea, creo que estamos en la etapa en la que no es peligrosa ni nada de eso. O sea, Ujú. yo creo que es bien riesgoso cosas como se hablaron de repente en Chile, ¿no? De, a ver, hay que bloquearlo y hay que limitar su acceso, ¿no? Yo creo que no. O sea, al contrario es eduquemos el acceso. Por supuesto puede ser peligroso, sí, si te crees toda la información que te dice una herramienta, que es un experimento todavía, ¿no? O sea, Claro. entendamos el contexto en el que está inserta y aprendamos a utilizarla al máximo, porque la realidad es que pase lo que pase, en 5 años va a estar en todo Sí, absolutamente. Entonces hay totalmente. que saber. Totalmente de acuerdo. Oye, nos pasamos a otro tema. Bueno, ahí ya vimos en el chat que yo creo que el 90% de los asistentes usan ChatGPT, así que ya sabemos ya lo que hay que hacer. Pasamos a un último tema que es el desarrollo de competencias, que tiene hartos beneficios y que ahí los tres también saben un montón. La Liliana, ya que también es académica, también sabe y nos puede contar un poquito más. Tenemos hartos beneficios, un poquito, bueno, aquí yo puse un par: mejorar el desempeño laboral y la productividad, reducir la rotación del personal, incrementar la satisfacción laboral, fomentar la innovación. Cuéntanos un poquito, Liliana, desde tu perspectiva, ¿qué tipo de desarrollo de competencias existen y cuáles son los principales beneficios de que las organizaciones puedan desarrollar esto? Yo creo que las competencias se desarrollan y existen hoy día estrategias en recursos humanos como upskilling o reskilling que te ayuda a desarrollar personas para diferentes posiciones, ¿no? Pero yo creo que más que hablar de competencias o de si se puede o no se puede o cuáles necesitas, creo que lo importante es la actitud con que enfrentas el reto, con que enfrentas el error, la actitud con que enfrentas la manera de hacer las cosas, la crítica, los comentarios, qué sé yo. Para mí, por ejemplo, un libro que es súper importante y que creo que todos deberíamos leer es el de Carol Dweck, donde habla de los mindsets, ¿no? Y especifica claramente que tenemos personas con mentalidad fija y personas con mentalidad de crecimiento. Yo creo que cualquier competencia que yo necesite, que al final es la combinación de los conocimientos, las habilidades y las actitudes, hoy día se centra más en la actitud. Y eso es lo que habla Carol Dweck cuando nos comenta sobre la mentalidad abierta y la mentalidad de crecimiento, ¿no? ¿Cuál es la actitud que tú tomas frente a los retos, a los desafíos y a los nuevos aprendizajes, a las críticas? Yo puedo decir, no, este es mi límite, ya no yo no voy a hacer más, déjame aquí donde estoy. O hay la gente con mentalidad de crecimiento que siempre va a buscar la oportunidad de seguir adelante. Y si necesita una habilidad nueva, pues la va a desarrollar. Si necesita un aprendizaje nuevo, pues lo va a encontrar. Porque en el Internet está todo lo que tú necesitas saber. Pero solo se puede lograr si tienes la actitud adecuada. Y creo que por ahí va más el tema, más que preocuparme por desarrollar tal o cual competencia, es la actitud que tiene la persona para de verdad querer cambiar. Porque yo aprendí de una manera, hoy día soy docente y no enseño de esa misma manera como me enseñaron a mí, ¿no? Porque está en la actitud de lo que tú quieres lograr. Ya hoy día no se enseña, hoy día se tiene que lograr aprendizaje, ¿no? Porque lo que tú venías antes como experto a hacer una exposición y que todo el mundo te escuche y después te aplauda, está en cualquier página de Internet. Hoy día es totalmente distinto el esquema y para mí se sustenta todo el concepto de la competencia en la mentalidad de crecimiento que tienen que tener los colaboradores para seguir adelante, para adaptarse a la inteligencia artificial, para adaptarse al cambio cultural, para adaptarse a lo que te exige la transformación digital y etcétera, ¿no? Yo creo que por ahí, para mí, es donde va el tema. Perfecto. Yo tenía una grafiquita donde lo puse, ¿no? Sí. Donde hablaba de qué es lo que necesitamos hacer con la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. O sea, la mentalidad de fija, cuando tú en este trabajo sobre presión te dice, no, yo no puedo hacer más. Hasta aquí nomás. En cambio, el de la persona con mentalidad de crecimiento te va a decir, sí,
tengo mucho trabajo y lo voy a ir haciendo así y lo puedo hacer y lo puedo lograr y si necesito averiguar algo lo voy a tener la actitud adecuada para hacerlo y si tú me dices que no está bien, voy a tener la actitud adecuada para abrir mi mente y tratar de entender y aprender. Porque en este mundo, el que no tiene la actitud de aprendiz no va a poder subsistir, ni laboralmente, ni familiarmente, ni en ninguno de sus roles. Porque el mundo cambia tanto que tienes que estar constantemente aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va en tu mindset. ¿Cuál es el mindset que tienes? Y cómo es que estás enfrentándote a los retos, a los desafíos, a los esfuerzos y a una serie de cosas, ¿no? Que te presenta el entorno. Muy de acuerdo. Ustedes, Marcelo, Alex, ¿qué opinan de esto? ¿Necesitan las organizaciones seguir aprendiendo constantemente? ¿Que sea un permanente? Sí, totalmente de acuerdo, pero yo tengo una pregunta para Liliana y para Alex también, María Luisa. Yo no confío mucho en aprendizaje a distancia, no sé cómo, el EAD, usando videos asíncronos, ¿no? Sin interacción con un maestro, Un ser humano. con colegas en clase, sin, Mira, de hecho, con otros seres humanos, sí, de hecho. sí, Así eso que también piensan, depende ¿qué de la piensan actitud, ¿no? ustedes, Liliana? Mm. Mira, yo tengo mucha experiencia en promociones de maestrías asíncronas y síncronas. Y es más, en un momento en la pandemia tuvimos que hacer clases síncronas, ¿no? Pero también tenemos maestrías en clases asíncronas y los alumnos aprenden de la misma manera. Depende mucho de la actitud que tú tienes, ¿no? Porque si yo no soy ordenado y no me organizo de tal manera que yo sepa que tengo, que si bien es cierto, no tengo que conectarme a la clase porque no tengo clase, tengo que hacerlo de manera disciplinada, ¿no? Y el aprendizaje se va a lograr. Además, hoy día las herramientas no son solamente videos. Hay videos totalmente explicativos para que tú puedas aplicar aquello que estás haciendo, porque acuérdate que no aprendemos de lo que leemos o de lo que escuchamos, sino aprendemos de lo que vemos hacer y de lo que hacen las personas. Entonces, yo creo que sí existen tantas herramientas y tantas posibilidades para aprender de un tema que sí la educación virtual ha venido para quedarse, ¿No? Y ¿no? también nuevas Y metodologías la interacción con tus compañeros también. nuevas metodologías también de aprendizaje han ido apareciendo, Sí, más por supuesto. interactivas, ¿no? Eh, Obviamente nunca nadie va a reemplazar un profesor físico que te enseña ahí, pero cada vez Es se que ya no vuelve te enseñan. Es más que en realidad, Mari, ya no te enseñan. Te facilitan el aprendizaje. claro. Son el facilitador de esto, ¿no? No es que nadie, es como cuando a una persona le quieres enseñar a hacer una cosa a tu manera, pero él la puede hacer exactamente lo mismo, pero de otra manera. Entonces solo tienes que facilitar el aprendizaje, aprender haciendo, el learning by doing, que es sumamente Exacto. importante. Alex se sonrió, así que me gustaría saber, Alex, ¿qué estabas pensando? Sí, sí, sí. Dos cosas rápidas. Coincido totalmente con lo que dice Lili, de que tiene que ver con la actitud, tiene que ver con un posicionamiento del estudiante, ¿no? Y esto aplica para todo tipo de aprendizaje, el autodidacta, el tradicional, cualquier aprendizaje disruptivo. O sea, si el aprendiz no parte de una apertura para poder absorber el aprendizaje, pues no hay profesor, ni inteligencia artificial, ni nada que le pueda introducir el aprendizaje en su cerebro, ¿no? Esa es una, tiene que ver con la actitud. Y la otra es una forma muy rápida, independientemente de la metodología, si es síncrona o asíncrona, o sea, si es en un video, si es con un profesor o quien sea, eh, creo que se trata de aplicar rápido, ¿no? Se trata de tener la disponibilidad y la confianza para poder cometer errores, ¿no? Yo hacía un posteo hace poco en donde ponía un ejemplo de qué distinto sería si tu profesor, por ejemplo, de idiomas, ¿no? Tú quieres aprender inglés y entonces tu profesor te entrega una bolsa con muchas cuentitas, ¿no? Con 1000 cuentas. Y entonces la clase o el curso se trata de
que cada vez que cometes un error sacas una cuenta. Y entonces el objetivo del curso es acabarte la bolsita de cuentas lo más rápido posible. Es decir, atreverte a cometer errores, poner en práctica, ¿no? Atreverte a llevar las cosas a la realidad. Eso es súper importante en cualquier tipo de aprendizaje. Entonces, no sé, a mí me encanta, por ejemplo, aprender en YouTube. Yo aprendo cosas sobre mis hobbies, sobre mis pasiones en YouTube y no está el maestro ahí, ¿no? Pero ¿por qué las Claro. aprendo? Porque lo pongo en práctica de inmediato y no me importa, ¿no? Y si lo hago bien, si lo hago mal, yo mismo me evalúo, pero se trata de hacer constantemente, ¿no? Es eso. Ahí salía alguien por ahí diciendo aprender haciendo en el chat. Aprender Así es, haciendo, learning by totalmente. doing. Tal cual, Julio había dicho Eso eso. es. Oye, nos van quedando pocos minutos, está demasiado entretenida la conversación, pero quiero ir cerrando. Lamentablemente no vamos a alcanzar a ver algunos tópicos, pero quiero preguntarles a ustedes que nos puedan dar un último consejo de cómo podemos enfrentarnos las organizaciones a los desafíos que se vienen en cuanto a tendencias de recursos humanos, con inteligencia artificial, con un mundo laboral más humano, con desarrollo de competencias. ¿Qué le dirían ustedes a esas organizaciones hoy? Liliana, A empezamos ver, por... yo creo que las organizaciones tienen que tener colaboradores que estén comprometidos con algo. O sea, por ejemplo, y voy a poner el ejemplo de mi escuela de posgrado, nosotros tenemos un propósito muy claro, que es transformar la vida de nuestros estudiantes profesional y personalmente, a través de la educación, dando acceso a educación de calidad. Y la verdad, eso es lo que motiva a todos los colaboradores que tenemos, ¿no? Porque se dan cuenta que están no solamente haciendo un trabajo, no solamente estoy vendiendo una maestría, no solamente estoy dictando clases, sino estoy transformando a las personas. Y creo que si no tenemos un propósito claro, la gente no va a comprometerse y tener la actitud adecuada para hacer lo que tenga que hacer para lograr los resultados que espera la organización. Y creo que por ahí va el tema, ¿no? Tener claro el propósito, motivar a las personas, tratar a las personas como seres humanos, ¿no? Nosotros nos preocupamos muchísimo por no solamente ver, oye, tu trabajo, no, yo no le digo a una persona, tu trabajo está deficiente, dime cómo te ayudo para poder hacerlo mejor, ¿no? Porque en ese te ayudo puede hacer que tenga una historia de enfermedad atrás, de familiar que nadie se enteró Claro. y que de alguna manera la organización también lo podría ayudar. Entonces, yo creo que va en la comunicación, en tener claro el propósito, en el compromiso, en organizaciones más horizontales, donde todos somos lo mismo, ¿no? Yo creo que por ahí, en el respeto a la diversidad a las diferencias de cada uno de nosotros, que nos hacen ser más valiosos. Todos somos valiosos igual. Muchas gracias, Lili. Hace harto sentido lo que dices. Marcelo, cuéntanos tú, ¿qué le diría un último consejo? Lili puso énfasis en el concepto de propósito de ser más humanos. ¿Qué dirías tú? No, entonces, para ir en otra dirección un poco distinta, un poco diferente, pero breve, ser curioso y aprender siempre. Yo, por ejemplo, estoy ahora matriculado para hacer un curso sobre inteligencia artificial y ChatGPT. ¡Wow! Paso. ¡Excelente! Pásanos el dato. Felicitaciones, felicitaciones. Nunca es tarde para aprender. Nunca. Buenísimo, Marcelo, gracias. Y Ale, ¿qué nos dirías tú? Un último consejo. Genial, va muy conectado a lo que ya han mencionado. Totalmente, yo creo que cuando dejas de aprender ya pues pierdes el sentido de la vida, ¿no? Entonces, todo el tiempo se puede aprender, hay que simplemente tener curiosidad, ¿no? Como dice Marcelo. Y conectado, algo que digo siempre y lo pueden leer con mucho más detenimiento en el libro de Hábitos Atómicos. Bueno, Y es justamente la ley del 1%, ¿no? A veces creemos que tenemos que hacer grandes cambios y esto aplica para personas, líderes, equipos, organizaciones enteras, ¿no? Creemos que tenemos que hacer grandes cambios y no, realmente se trata de hacer una mejora constante que permite un desarrollo exponencial. Entonces, ¿qué significa esto? Crecer un 1% todos los días. Y esto, si lo ponemos en números, un día tiene 1440 minutos. ¿Esto qué significa?
que el 15% son aproximadamente 14.4 o 15 minutos, ponte tú. Con 15 minutos que tú inviertas en crecer, en lo que sea, ¿no? O sea, en crecer físicamente, que está comprobado, de hecho, que si tú elevas tu frecuencia cardíaca al doble durante 15 minutos todos los días, ganas al menos de base 3 años de vida con calidad. Fíjate, o sea, es una gran inversión, ¿no? Wow. 3 años de vida por 15 minutos de inversión diaria de elevar tu frecuencia cardíaca al doble. O sea, Vamos a no es... hacer deporte. Claro, es zona 2, o sea, es caminar rápido, trotar, es Claro. una cosa simple, no es una cosa como muy, ay, me voy a cansar demasiado, no. Entonces, bueno, ahí hay cosas, ¿no? Y leer 15 minutos o leer 30 páginas, conectar, escribir un mensaje por LinkedIn a una persona interesante, conectar con tu familia, con tus amigos, con tus seres amados. O sea, 15 minutos es lo único que requieres de inversión todos los días para seguir creciendo. Eso yo diría. Lili, ahí, muchas gracias, Ale. Lili, Sí, ¿quieres comentar algo? quería hacer un comentario. Ustedes saben que los seres humanos tenemos un cerebro que está preparado para la supervivencia. Y la supervivencia está muy relacionada con la felicidad. Entonces lo que debemos preocuparnos es ser felices. Porque mientras yo sea feliz, va a ser feliz las personas, voy a tratar de hacer feliz a las personas que me rodean. Entonces, la felicidad, el clima dentro de la organización es sumamente importante, ¿no? Y tiene que ver con todo lo que nos decía Alex y lo que nos decía Marcelo. Tener curiosidad. No hay peor enemigo para un ejecutivo o un colaborador que su escritorio. Segundo, creo que también es muy importante el ser una mejor versión de ti mismo, de que el día anterior. Yo creo que la película New Amsterdam nos dio muchísimos ejemplos de humildad, de aprendizaje continuo, de curiosidad, que todo lo que ustedes han hablado, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va la cosa, por buscar ser felices, y como somos felices nosotros, vamos a buscar que los que nos rodean también sean felices. Pongamos de moda la felicidad. Oye, interesante ya para finalizar. Todos ustedes dieron consejos para finalmente ser más humanos, ¿cierto? Poder ser mejores versiones de nosotros mismos, ser curiosos, como dijo Marcelo, finalmente que exista un propósito. Les quiero agradecer, Liliana, que nos acompaña desde Lima, Marcelo de Sao Paulo, Alex también por estar con nosotros. Estuvo demasiado entretenido, yo seguiría todo el día, pero lamentablemente tienen ustedes agendas ocupadas también. Así que vamos a mandarles descargar una infografía con todo lo que conversamos, conceptos muy interesantes, y nos vemos en un próximo Book Talk Latam de Book, que nuestro propósito es crear lugares de trabajo más felices. Así que muchas gracias Lili, Marcelo y Alex por estar hoy con nosotros. Un placer. Gracias por la invitación. Gracias Que por estén muy invitarnos. bien. Chao, Chao a chao. todos. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.